Ahora sí, Ahora Cristian, estás sí, hola muteado. hermano. Sí, es que está un pequeño problema técnico. ¿Cómo has estado? Bien, bueno, un tanto obviamente cansado, pero físicamente, lo cual no es una excusa para no estar acá hoy día, Cristian, compartiendo la palabra de Dios y tocante un tema bastante importante que es Romanos capítulo 1. Cristian, bueno, por lo menos desde nosotros que somos de Chile, ya hace unos días atrás pasó el tema de las elecciones presidenciales. Tal vez podemos tener una cierta tranquilidad de la persona que salió, por lo menos en un corto plazo. Bueno, sabemos que nunca va a haber un gobierno justo en este mundo, pero porque estamos esperando esos 1000 años en la cual el Señor Jesucristo va a ser Rey de Claro, Reyes. Sin embargo, hermano Cristian, estamos tranquilos en el sentido de que por lo menos al parecer esta persona que salió presidente no va a restringir eh, el contenido o la libertad de expresión por medio de estas plataformas y sobre todo el contenido cristiano. Entonces, por lo menos estamos tranquilos desde esa perspectiva. yo, hermano, ahí te quiero hacer una acotación. El nuevo presidente que salió realmente no es, o sea, técnicamente, de acuerdo a la definición de Romanos 1 que vamos a leer, no encaja con la perspectiva de un cristiano, porque técnicamente él adora imágenes, estatuas, o sea, es otro concepto, otra definición y otra base. Entonces, siempre va a haber una animadversión en algún punto, y quizás eso es lo que se vea en los próximos años, sobre todo que nos estamos acercando ya al tema, a la tribulación, al tema de Israel, ya listo la situación ahí con el tema del tercer templo. Entonces, se van a dar muchas cosas. Yo no me atrevería a decir que va a ser sencillo. ¿Ya? Es un signo duda y siempre la historia ha habido como, de la iglesia ha habido una persecución. De hecho, Pablo, este libro de Romanos que hemos comentado, siempre ha sido escrito en un contexto de que fue perseguido por los judíos principalmente en su momento. Ahora, esperemos que no sea la situación de ahora con nosotros. Bueno, Pero si tiene que ser así. mm, bueno, esta persona ¿Mm? es un cristiano, pero sabemos que él Claro, es un cristiano perteneciente a la secta alemana del Schoenstatt, el Schoenstatt. eh, que no tiene nada cristiano, y tampoco no es cristocéntrico, sino que es totalmente mariano. O sea, es parte de Mm, una secta que ha estado, pero durante años en eso. claro, Pero bueno, no estamos acá para hablar sobre política, pero podríamos conectar ciertas cosas, ¿no es cierto? Con los tiempos actuales. Bueno, vamos a nosotros poner sobre Romanos capítulo 1, y por lo menos en la versión de la King James, divide Romanos capítulo 1 en la saturación del apóstol Pablo, en sus intenciones después de visitar Roma, y lo más importante también, dentro de todo es importante obviamente, pero para destacar es la ira de Dios en contra de la impiedad de los hombres. claro, claro. Yo creo que a eso es lo que yo quería llegar con el punto del presidente, porque bueno, uno ve una serie de santuarios con estatuas y con cosas, y al final se está adorando la creación siempre y no al creador. Y la ira de Dios desciende por eso, de acuerdo al libro de Romanos, pero no me quiero adelantar en el fondo. Ese es el contexto. Eh, voy a buscar el libro de Romanos, siempre como lo hacemos en una versión paralela, que es la King James, la Biblia en inglés, y la Reina Valera Gómez 2023, que parece ser la más purificada, digamos, en este momento. Perfecto. Voy a compartir acá. ¿Se ve cierto? No, parece que no. No, ahí la voy a compartir. Agregar al Gracias. escenario. Ahí está. ¿Mm? Perfecto. Ya. Vamos a ver.
Mira, Ujú. eh, empecemos entonces. Mira, Perfecto. yo, Ujú. si quieres, la leo yo, tú, versículo 1, Si quieres, puedo leer, y qué bueno que está dividido ¿ya? en secciones, la saturación de Sí, Pablo. Leamos eso, ya, ¿te parece? Para ir ordenadamente. Yo voy a leer de la 1602 purificada, la que tengo acá, ya que ya. también es purificada. Bueno, Romanos capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol separado para el Evangelio, que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo Jesucristo, el Señor nuestro, el cual fue hecho de la simiente de David según la carne, y fue declarado ser el Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, por el cual hemos recibido la gracia y el apostolado para obediencia a la fe entre todas las naciones, por su nombre. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Eh, hermano, voy a salir y Ujú. me voy a entrar. Perfecto. Estás muteado, estás muteado, Cristian. No te escuchas, no te escuchas. Estás muteado. Ya, Ahí está, ahora sí. Es perfecto. que tuve que hacer un cambio porque como estoy con una pantalla distinta por el tema de la exposición, ya, ahí sí, ahora sí. Ya. Eh, bueno, el comentario, yo creo que Pablo hace la salutación típica, pero lo que hace en el fondo acá es que él menciona su llamado apostólico. Dice, Pablo llamado a ser apóstol y separado para Dios. O sea, eso ya es harto. Encuentro Sí. que, Oye, ¿qué te merece, hermano? bueno, yo quiero destacar una cosa, hermano. Bueno, el apóstol Pablo siempre hace las mismas saturaciones, o muy parecidas en sus cartas, enfatizando su apostolado, porque su apostolado siempre fue puesto en duda, ¿ya? Porque Claro, siempre se le mencionaba que él, en el fondo, no estuvo con el Señor Jesucristo los días de su carne, ni presenció los milagros, y por eso él es tan enfático en decir que él es apóstol. Pero lo curioso que en la King James dice, yo soy un apóstol, no apóstol. O sea, un apóstol de los 11, uno más, por decirlo así. claro, Ahora, interesante. lo interesante acá es que él confirma su apóstol. De alguna manera el apóstol Pablo tiene que reafirmar esto para que también sus cartas tengan una cierta credibilidad en cuanto a la inspiración del Espíritu Santo. Porque había muchas palabrerías, sobre todo de los judíos, que decía que el apóstol Pablo era una especie de charlatán. ¿Entiendes? Y si es un Claro, charlatán, hasta muchos el día de decían, hoy. claro, por supuesto, sobre todo los de las raíces hebreas y los judíos, por eso es menester que el apóstol Pablo diga, se introduzca a sí mismo, ¿no es cierto?, a los hermanos con esto, para que después toda la doctrina que él expresa en sus cartas se le dé credibilidad, que viene de Dios. Por eso es tan importante esto que hace el apóstol Pablo. No hay que, en el fondo, minimizarlo. Ahora, No, él dice que ha sido apartado, ¿no es cierto? El Señor lo apartó, lo escogió para que él fuese el apóstol de los gentiles. Bueno, acá no estamos hablando de la vida del apóstol Pablo, pero en resumidas cuentas, él fue llamado a ser el apóstol a los gentiles, predicar el evangelio al mundo gentil. Y eso lo vemos en gran parte de sus viajes, que están resumidos en el libro de los Hechos. claro. Cristian, dejo la palabra. Eh, apartado para el Evangelio de Dios, mira, deja seguir con el versículo 2, ¿ya? Porque él en el fondo dice, el Evangelio mío es el Evangelio de Dios, que es el Evangelio de gracia. En la Biblia hay un montón de evangelios, digamos, ese es el punto. Pero el de Pablo, él lo hace ya, lo llama el Evangelio de Dios, ¿ya? Y en el fondo también está hablando de esta profecía que se había hecho a los profetas, que decía que los profetas hablaban, digamos, de esto
sin, del ministerio del Señor y del Evangelio. Lo que hablábamos también en el capítulo anterior, que decía, cuando David decía, dichoso al que sus pecados no le son contados, no le son, que se le imputa justicia sin obras, digamos. Eso era lo que hablaba un poco los profetas, digamos. Ujú, No lo decían como en sombra, digamos, no lo decían tan directamente porque siempre tenía que ver con la nación, ujú. pero estaba profetizado, tenía que ser así, digamos. Incluso Moisés estaba ya en Génesis, como hemos hablado en los pactos, estaba ya hablado cómo iba a ser ya. Eh, entonces también el tema del su apostolado lo une a las profecías, digamos. Es una cosa que como que no tiene una doble interpretación, ¿ya? Tocante obviamente a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David, según la carne. Y Sí, ese es un punto que a mí me gustaría en el fondo también abordar, porque dice, en el fondo, eh, lo que está diciendo Pablo era que no era posible para la simiente literal de David producir Jesucristo salió de la carne, pero en el fondo Jesucristo Dios en la carne, ya, y estaba de antes. No era como, a ver, ¿cómo decirlo? Déjame leerte, por ejemplo, a ver, la simiente de David es corruptible, porque David claramente murió, ¿cierto? Pero Jesucristo fue proclamado el Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. ¿Ya? Eso está en Hechos 2. Deja buscarlo. sí, sí. Deja buscar el versículo, lo voy a buscar acá mismo. Hechos 2. Hechos. Oh, está como lento, lenteja. Puedes buscarlo, hermano, es Hechos 2, versículo 27. Ya, dame un segundito. Hechos 2. Mm, ¿Cuál me dijiste? 27. sí, Ya. Dice que no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ya, Está citando directamente el Salmo 10, capítulo 16. Palabra claro, del rey David. claro. Por eso en el fondo Pablo dice, estaba profetizado por los profetas, porque estaba ahí, digamos. Y eso Mire, fue, y eso fue en realidad lo que estaba profetizado. El Hijo de Dios resucitado, obviamente vino en la simiente de David, pero la simiente de David es corruptible. mira, Entonces, la resurrección y en el Salmo 89 hace ¿ya? una descripción el rey David respecto a este nuevo pacto que va a hacer con la casa de Israel, que obviamente que se extiende también para todo el mundo gentil, diciendo y hablando de esta característica de este pacto, diciendo que no me acordaré de más sus pecados, que aunque ellos se rebelen contra mí, no les quitaré mi misericordia de ellos, eh, y que les pondré un rey, el más excelso de todos los reyes, refiriéndose a Jesucristo. Claro, Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, vemos varias pinceladas respecto al Evangelio, a las características del Evangelio. Vemos, por ejemplo, en el libro de Habacuc, que el justo por la fe va a vivir, y después sale citado. Vemos también, por ejemplo, en los salmos, si nosotros vamos atando los salmos y juntamos, ¿no es cierto? Vemos el Evangelio. Entonces uno tiene que estar más o menos viendo concordancia que nos lleva a la claro, conclusión de que nos describe el Evangelio de salvación. Y como tú claro, citabas también, que el rey David decía, bienaventurado aquel varón que no se le inculpa de pecado. claro, Ujú. claro. Pero mira, esto es lo que hace como el vínculo del fondo entre los primeros versículos, porque dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. ¿Ya? Entonces,
acá Pablo hace claramente una alusión en Romanos 1:3, que si bien Jesucristo vino de la simiente de David, eso era según la carne. Claro. Claramente eh, era el hijo, es el hijo de Dios, digamos, y por eso fue resucitado. Dios lo resucitó Mira, entre los muertos. de hecho, cuando estaba en su carne y hacía los milagros, muchas personas gritaban, hijo de David. ¿Te acordabas que había una persona con una discapacidad visual ¿Sí? que, sí, que no podía ver el hombre? Bartimeo me parece que era, no estoy tan seguro del nombre, ¿Mm? pero gritaba él desesperadamente, hijo de David, ten Claro, misericordia de mí. O sea, claro. no le decía ni maestro, no le decía ni rabí, hijo de David, creyendo que él era el Mesías prometido, un hombre que era ciego. ¿Mm? Mira, mira, y eso es lo importante en el fondo, lo que está diciendo en el versículo 4 Ujú. que ahí está, espérate, me equivoqué, ay, pero no, era, ahí está, ahí está. Dice, y declarado, a ver, dice versículo 4 dice, y que fue declarado ser el Hijo de Dios, o el Hijo de Dios, y que, declarado ser el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, aquí te dice, claro, a ver, ¿cómo decir? Como una, por una cosa y después la otra. En fondo, hace la advertencia de que es según la carne, pero es el Hijo de Dios por el hecho de ser resucitado de entre los muertos, el versículo 4. O sea, Y, ahí y está es el pase. interesante el apóstol Pablo, porque, a ver, judíos hay en todas partes. Había una ¿Mm? sinagoga en Roma, había una sinagoga Claro, en Grecia, en Macedonia, y lo más seguro, obviamente, que estos judíos estaban al acecho de estos hermanos romanos. Por lo tanto, me imagino que estaba la preocupación en esos tiempos de que los judíos se infiltraran, y pasó en los Gálatas, se infiltraran en las congregaciones para poner cizaña. No, que Jesucristo no era el Hijo de Dios, que era un simple hombre. Por eso el claro. apóstol O Pablo, era un hombre sabio. claro, aparte de introducirse que él es un apóstol, ¿no es cierto? Está defendiendo su apostolado, también después pasa dando una descripción del Señor Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios y que prácticamente no le creían a los judíos incrédulos. Claro, claro, ¿Mm? claro. ¿Por quién, versículo 5 por quién recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe en todas las naciones por su nombre? ¿Ya? Eso de ser obediente a la fe, en el fondo, hay que en el fondo, por ejemplo, la Biblia habla de obediencia al Evangelio, Ujú. obediencia a la fe. ¿Ya? En el fondo es creer lo que dice ahí Ujú. y no agregarle. Por ejemplo, hay un verso, hay gente que dice que la obediencia a la fe es el bautismo en agua. ¿Ya? Claro. Eh, hay otra obediencia a la fe que te dicen, oye, congrégate en tal religión o en tal secta. ¿Ya? Acá la obediencia a la fe yo la veo, no veo la relación, pero no veo como la referencia cruzada, pero por la palabra obediencia es obediencia al Evangelio, creer en el Por Evangelio de la eso, gracia, que es lo que está definido en el versículo 1. sí, por eso también a la gente incrédula, el Señor los trata como hijos de desobediencia, que no Claro, obedecen al Evangelio, lo que estableció. Bueno, y después vamos a hablar, no me quiero adelantar, pero vamos a hablar también de eso, de la obediencia versus la desobediencia a los hombres, más claro, adelante. claro. Pero dice, por el cual, ¿no es cierto?, por Cristo hemos obedecido a la gracia. Entonces, acá una vez más, Cristian, y también para los televidentes, a los espectadores, derriba también es otro golpe al calvinismo, porque habla de una obediencia, ¿no es cierto?, de recibir la gracia de Dios, un acto totalmente voluntario, Claro. y por medio de Cristo, no por medio de una elección incondicional antes de la fundación del mundo. Amén. Sí, Amén. te dejo los... Mira, y lo que dice acá en el fondo, dice,
entre los cuales estáis también vosotros los llamados de Jesucristo. No dicen los que fueron elegidos antes de la fundación del mundo, los llamados. ¿Te acuerdas de ese versículo que dice, a quienes predestinó, también llamó? Sí. Y a ver, ese está en Romanos 8. Estoy ahí adelantando un poquito al... Ujú. ¿te acuerdas de ese versículo? ¿A quien Sí, sí, llamó? bueno. A ver, espérate. O está en Efesios, me parece. No estoy tan seguro, Lo que quiero pero decir es que en el fondo, en Efesios, sí. A ver, sí. espérate, deja buscarlo. Es en... No, está en Romanos 8. No sé si está en Romanos Ah, Romano. 8. No me quiero... Creo que... eh, pero en el fondo lo que quiero complementar un poco con lo que dijiste es que no es la predestinación, es el llamado. A ver, primero, dice, a ver, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ya, ahí, claro, también los predestinó. Mira, porque todos los que conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Está primero el ser conocido de Dios. Conoció, predestinación, a ser conformado a la imagen, no la predestinación a ser elegido antes de la fundación del mundo. Y ahí está el llamado. Mm. Y ahí está lo que habla Pablo. Hoy me sale esta ventana bien Mira, desagradable acá. Cristian, y Eh, ¿Mm? ¿Sí? analizando la James, cuando dice a los que antes conoció, sale como bueno, es foreknowledge, que habla de un conocimiento de Dios, Por no, previo conocimiento. un previo conocimiento, porque el Señor está en la eternidad, ¿no es cierto? El Señor no está sujeto al tiempo cronos como estamos nosotros. Claro. Por eso el Señor tiene ya ese conocimiento del fondo de quién va a ser en el futuro, quién le va a obedecer al Evangelio. Algo que los amigos calvinistas ignoran. Quienes podrían conocerlo, pero en el fondo la expiación es universal, o sea, todos podrían técnicamente obedecerlo, es posible. Claro. Bueno, bueno, ahí entramos ya en la discusión, Claro. porque La si oferta, sabía, claro. la oferta está para todo el mundo, Mm, la oferta, pero mm, en el fondo pocos son los que obtienen la gracia. Si por eso el mm, Señor Cristo decía, no recuerdo en qué pasaje, que muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Y cuando hablamos claro. de escogidos, del fondo, Pero claro, habla, ese dime. llamado es para fíjate, el orden de Romanos 8:30, ese llamado es como para el ministerio. Bueno, claro, un discipulado, es una especie de discipulado. Bueno, No, no no dos, tiene que ver con la salvación en sí, por eso te digo que es como que yo lo veo, en el fondo, a los que conoció, o sea, si tú no eres, en el fondo, si no obedeciste el Evangelio, como que Dios no te conoce. Ese es el punto, y de ahí empieza la relación. Como que yo, ¿cómo puedo tener una relación contigo si no te conozco? O sea, ahí viene la predestinación a ser conformado, digamos, sería en el arrebatamiento, que vamos a tener la imagen de Dios, pero el llamamiento viene después, es como un ministerio en el fondo. Por eso dice, a ver, ¿dónde dice a todos los que, ahí dice, entre los cuales estáis también vosotros los llamados de Jesucristo? Es como un llamamiento en el fondo, pero a los que le dirige Pablo, que son todos los que leen la carta, pero también hay como un ministerio en eso, así como lo veo yo. Es más que simplemente ser salvado. bueno, es importante ir en el fondo, no todos salvos son discípulos, no todos están Claro, en la actividad, por decirlo así, hay unos que son ministros, son pastores, otros son evangelistas, pero tú puedes ser perfectamente salvado y tener una vida totalmente secular, preocuparte de tu familia, de tu trabajo, por eso también van a haber eh, distintos grados de galardón y recompensa en el Tribunal de Cristo, claro, de acuerdo a tus obras. Pero claro, tú puedes ser salvo, pero no ser discípulo. claro, claro, Ujú. claro. Mira, aquí está. Mira, es que aquí lo dice en todo caso, en el fondo. Mira, dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Ya? Ahí está el tema. Mira, ahí nos carrileamos en el versículo anterior porque acá dice,
llamados a ser santos, todos son llamados a ser santos, todos los que conoció, predestinó, llamó, Romanos 8:30, llamados a ser santos, acá lo está definiendo. Ujú. Entonces no es que algunos, en el fondo todos los que leen la carta acá en Romanos y nosotros incluso, no es que algunos estén llamados al ministerio, sino que todos están llamados a ser santos, porque son santificados, digamos, y en el, a ver, esta cosa de ser predestinado a ser conformado a la imagen, ahí está el llamamiento en el fondo, van como juntos. Mm. Pero lo importante es que todo esto es hecho en Cristo. Hay que estar en Cristo y Dios te destina para esos Claro, propósitos. posicionalmente. Claro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya, mira, ahí está en el fondo ese I, siempre hay una discusión ahí, si son dos personas o si son una. Bueno, ¿Qué opinión te merece, hermano? ¿Qué piensas ahí de ese I? estos temas, el fondo, en primer lugar, lo toman las sectas, ¿no es cierto? Como los testigos, ¿no es cierto? Los TJ, ¿Ya? para hacer esta separación. ¿Ya? Vemos en la Biblia que siempre está esta separación, esta como separación al Padre y a nuestro Señor Jesucristo, y siempre. Claro, Entonces, claro, muchas sectas como los TJ se aprovechan de esto, diciendo, quitándole la deidad a Cristo, pero yo encuentro que esto no nos genera tanto, no genera conflicto alguno. O sea, sabemos que el Señor Jesucristo es Dios, ¿me claro, entiendes? Pero tal vez a una persona débil en la fe le podría tal vez causar un poco de cuestionamiento y hay que reafirmárselo, ¿ya? Y citar los textos correctos a esa persona, que dice yo y el Padre somos uno solo. claro, claro. Pero Pero, mira, hermano, yo creo que no es necesario, es que en el fondo te lo quería comentar porque yo creo que yo lo supe o lo busqué por ahí o se me reveló, y en el fondo es una de las tantas figuras retóricas que usa Pablo para hablar, y esta figura que usa él tiene un nombre que nunca, yo creo que nunca lo han mencionado en un círculo de la iglesia y todo, el famoso Gendiadís, así se llama la figura retórica, deja buscarte la estoy buscando acá, mira, aquí está, compartir esta pantalla. ¿entendéis? Gendiadis, perdí como constante pantalla que estoy, ya dice, el endiadis o gendiadis, ya es una expresión griega que significa uno mediante dos. Es una figura retórica que consiste en la expresión de un único concepto mediante dos términos coordinados. Así, si decimos estará aquí en carne y hueso, los dos sustantivos sirven para transmitir una sola idea, en persona. Ujú. Otros ejemplos comunes son las expresiones prometer el oro y el moro, estar a las duras y a las maduras, a tontas y a locas, sano y salvo. ¿Ya? Entonces, eso es un poco lo que hace Pablo cuando dice Dios Padre y el Señor Jesucristo. Está diciendo que son la misma, en el fondo la misma persona, Bueno, son uno. el apóstol Pablo después menciona en 2 Corintios 4:4 que Cristo es la imagen del Dios invisible. Claro. Y no, en hebreo dice es la imagen expresa Sí. de la majestad en las alturas. Entonces te lo está diciendo en el fondo, Jesucristo es como el cuerpo del Padre, digamos. Esa es como esa es Es eso es lo como, que está diciendo. es como una especie de... ¿cómo explicar? Porque el Señor, el Padre Celestial está en su trono en el cielo, pero como que Cristo vino a la tierra, en el fondo, fue una Claro. especie de, caminó, fue una especie de, ¿cómo llamarlo para que sea más coherente? Representante. No, Representante, no claro. representante. Pero, Ah, pero esto, en el fondo, hay que definirlo bien para que pueda causar confusiones, pero él era la imagen visible de Dios. claro, claro. Eso es, y por eso en el fondo, alineándolo con el capítulo romano, estaba la advertencia expresa de que a los hebreos, mediante la ley, de que no se hicieran una imagen de nada en la tierra arriba, porque
la imagen era Jesucristo en ese momento. No había no era bueno que se hiciera una imagen, incluso ahora no hay que hacerse imágenes por lo mismo, porque no hay forma de dimensionarlo, no sabe, nadie tiene una foto de cómo era Jesucristo, entonces estas Pero, imágenes que aparecen son, pero vemos, Cristian, la Iglesia Católica, que hace esa imagen de un supuesto claro, Cristo, o vemos las películas estas hollywoodenses que pintan al Señor Jesucristo como un hombre rubio, caucásico, bastante, bueno, atractivo a los ojos de los hombres. ¿Habrá sido así? No lo sabemos. a ver, Por lo claro, menos mira, por ejemplo, acá hay hay un montón de imágenes que van generando y son muy distintas, entonces, bueno, ahí hay una transgresión al mandamiento, claro, en el fondo, te estás imaginando algo que no es así, pero bueno, esa es esa es la situación. El gen de Adís es la figura, entonces siempre cuando hay estos y en las cartas de Pablo, en el fondo Pablo está haciendo referencia a una misma persona, no como que estén separados, digamos, no como que sean, está el Padre acá y el Señor Jesucristo acá en un segundo lugar, como un ser creado, digamos, no es así. De hecho, en el mismo versículo dice lo que pasa es que él vino al mundo a través de a través de la simiente de David, ¿ya? Pero la declaración de que él era el Hijo de Dios con poder fue mediante la resurrección, que era imposible que que se quedara en el infierno, digamos. No claro. había, no era posible. O sea, esa es Para, la. para afirmar, el Señor bajó al seno de Abraham, llevó Claro, cautivo a la cautividad y los predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, claro, bueno, firmemos esto porque hay sectas y personas que dicen que el Señor Jesucristo fue a padecer al lugar de claro. tormento. Eso es claramente una blasfemia. No, porque la ira Obviamente, fue en la misma, en el Calvario. claramente. Y no fue su alma, sino fue este cuerpo, ¿no es cierto? Donde cargó nuestros pecados. Claro, ¿Mm? claro, claro. Mira, dice, a ver, no, es que no es el versículo. Era el que estaba en Hechos 2 ya. Deja ir de nuevo al Hechos 2 para mostrarlo de nuevo, porque ese punto igual es importante. Perfecto. Hechos capítulo 2 versículo 21 era, a ver, dice, y sucederá que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. No, ahí está, 27. Porque no dejarás mi alma en el infierno, es el alma. Ahí Claro. está, ahí lo dice. No dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Ya? O sea, no quiere decir que no estuvo más de 3 días, digamos, eso ocurrió en 3 días. Al tercer 3 días. día, la resurrección. Y ya estás Viéndolo antes. viendo, ¿Mm? perdón, estás viendo ahí de partida una declaración de fe de David, porque en el fondo, en ese tiempo, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento había desconocimiento de, de cómo era el infierno. O sea, todos, nosotros hemos enseñado que las almas del Antiguo Testamento no podían subir directamente al cielo, sino que el Señor les preparó un lugar llamado el seno de Abraham, un compartimiento que está ubicado en el Seol, en las partes más profundas de la tierra, junto, ¿no es cierto?, separado por una gran cima al lugar de Claro, tormento. Claro, no claro, había esta especie de esta revelación de cómo era, pero ahí tú ves una aclaración de fe de David y también es profético, ¿me entiendes? Porque eso, al final, eso totalmente. se dio cumplimiento en la cruz de Calvario, en la sepultura y cuando el Señor Jesucristo bajó a la parte más profunda de la tierra, se cumplió el Salmo 16, 10:16 y se llevó cautiva la cautividad. La sangre de Cristo bajó hasta el seno de Abraham, los redimió y se los llevó al cielo. Entonces es Claro, profético. Ujú. sí, sigamos hermano, porque hay mucho acá donde ir hablando, pero yo en el fondo quería recalcar eso, porque es la resurrección de los muertos que en el fondo
lo declara hijo de Dios, no es el hecho de que sea hijo de David, como siempre Claro. se decía, como dices que claro, que lo reconocían como hijo de David, muchos judíos, pero no es eso lo que está apelando Pablo en este punto, ¿ya? No es eso ¿Y por qué? lo que nos convoca. Porque tenemos el caso Absalón. Absalón fue hijo de David, claramente, Ya, pero también, fue bastante malvado Absalón. claro. Entonces, es importante también hacer esa distinción de hijo de David, obviamente, la simiente, como parte de la simiente, en la carne. Amén. Hermano, y ya, sigamos acá con el versículo 7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, no sé si se puede decir eso hoy en día de los que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ya? Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo acerca de todos vosotros, de que en todo el mundo se habla de vuestra fe. Yo siempre, ese mediante Jesucristo, en el fondo, ¿qué opinión te merece esa parte? ¿Por qué dicen Bueno, mediante Jesucristo? bueno, en primer lugar, Cristian, todas las cosas que nosotros, bueno, en primer lugar, el apóstol Pablo escribía siempre mediante Jesucristo, paz y gracia a vosotros mediante Jesucristo. A ver, te voy a dar algo bien somero porque no lo he reflexionado así profundamente. Pero en el fondo, Cristian, nosotros, ¿no es cierto?, siempre estamos llamados a orar al Señor y a hacer todas las cosas concernientes al Señor mediante Jesucristo. Mm, Por eso, claro. eh, yo me he fijado, por ejemplo, en las traducciones nuevas, que se ha omitido varias cosas. Oramos, Omita. se ha omitido con dolo orar mediante el nombre de Jesucristo. Se ha omitido eso. Entonces, no sé qué opinión te merece a ti. Yo te lo dije bien someramente, pero no me senté a reflexionarlo. A mí, Así que, yo, yo lo que pienso, así cuando lo veo, en el fondo, ¿te acuerdas un pasaje que dice, sin mí nada pueden hacer? Que en el fondo uno no puede hacer nada en relación a lo espiritual, participar en la iglesia, ¿me entiendes? Porque uno es carne, digamos. Entonces siempre está haciendo Pablo reconociendo eso en sus escritos de que él es débil en la carne y solamente mediante la gracia, bástate de mi gracia, se mantiene en pie, entonces siempre hace esta aclaración mediante Jesucristo, como que no soy yo el que les predica esto por mi revelación propia, no soy yo un iluminado, un líder de una secta, sino que es siempre mediante Jesucristo. La revelación siempre la recibe por medio de Él. También Pablo muchas veces dice, de Él viene el querer y el hacer. claro. Yo creo que va por ahí. Yo creo que Bueno, ese es el y de hecho, este punto de inflexión entre la vida de Saulo de Tarso, ¿cierto? El otrora ¿Mm? Saulo de Tarso, al ¿Mm? apóstol Pablo, que el primero que se le presentó fue Jesucristo, en un resplandor de luz. Fue el Claro, primero. O sea, no le vino la revelación, no fue un hombre que se le acercó a él y claro. un profeta, no, fue el mismo Señor Jesucristo que se le presentó. Entonces, Cuando le mediante dijo, Jesús, duro te es dar cosas contra el aguijón. claro, mediante Jesucristo se le aparece y ahí ella Claro, empieza este camino al apostolado. Entonces, todo es medio de Jesucristo, ¿me claro. entiendes? Y en el fondo Yo- él lo dice porque dice, llamado a ser un apóstol. Claro, los Ujú, otros apóstoles lo vieron. Entonces ellos son apóstoles porque estuvieron ahí en el ministerio, pero él, como dicen algunas Biblias, como el abortivo, digamos, pero no es esa la palabra, fue como que el que llegó a destiempo, digamos, en el sentido de que no lo vio físicamente, Pablo nunca vio el ministerio físico del Señor, pero sí se le reveló en Hechos 9, claro, la visión en es el camino a importante, Damasco. Entonces, importante, ¿Mm? sí, Dale. no sé si es importante cuando dice mediante Jesucristo, porque dentro del común denominador de toda religión,
llámese catolicismo romano, llámese islam, PJ, mormón, calvinismo, pentecostalismo, etcétera, lo que hace es exaltar, bueno, no sé si el Islam no es ya caso aparte, pero lo que hacen estas religiones del cristianismo, relacionado al cristianismo, es exaltar la figura del Padre, pero rechazar directa o indirectamente la figura del Hijo. Por ejemplo, Claro, vemos el catolicismo romano, no, María. No, es que hay que hacer misa, hay que confesarse con el Padre, con los padres, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con Cristo, con su expiación, con su sangre? ¿Qué pasa en el calvinismo cuando te dicen que la salvación es exclusivamente por una predestinación que hizo Dios ante la fundación del mundo? ¿Dónde está Cristo ahí? ¿Para qué murió Cristo claro, en la cruz? O si te dicen, por claro, ejemplo, que la sangre no tiene que ver en la salvación, ¿dónde está claro. Cristo? Entonces, es importante eso, que la sana doctrina siempre es mediante Cristo, no fuera de Así Cristo. es. Mira, a mí me gustaría, hermano, compartir nuevamente. Voy a leerlo en inglés, porque, Ujú. uno, la Biblia está en inglés, la King James, pero el buscador que yo uso para cuando estoy con estas como, no dificultades, pero como aclaraciones, lo que yo hago en el fondo es buscarlo en la misma Biblia. Está KingJamesOnline.org y le puse la palabra through Jesus, ¿ya? Que es lo que dice Pablo en, en Romanos 1, ¿ya? Romanos 1:8. Entonces encontré bastante aclaraciones. Por ejemplo, dice eh, Hechos 4:2, dice, estando agraviados, molestos de que ellos le enseñaban a la gente y predicaban a través de Jesucristo. Entonces, la predicación es por medio de Jesucristo. Amén. Eh, Romanos 1:8, el que decíamos nosotros, dice, primero agradezco a Dios a través de Jesucristo por todos vosotros. Entonces las gracias también son a través de Jesucristo. En Romanos 6:11, que es un capítulo que vimos lo vimos antes, digamos, dice, de igual forma, consideraos a vosotros muertos al pecado, pero vivos para Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Entonces también la relación viva con Dios es a través de Jesucristo, ¿ya? Entonces, y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Agradezco a Dios a través de Jesucristo. Nuevamente el tema de la vida eterna en Romanos 6 es a través de Jesucristo y las gracias a Dios también es a través de Jesucristo, dice. Romanos 15:17. Eh, yo tengo, por lo tanto, de qué gloriarme a través de Jesucristo en aquellas cosas que pertenecen a Dios, ¿ya? Entonces también la gloria es por medio de Jesucristo. Eh, Solamente a Dios sea la gloria a través de Jesucristo por siempre. Amén. Dice, la bendición de Abraham podría venir a los gentiles a través de Jesucristo, para que nosotros podamos recibir la promesa del Espíritu a través de la fe, eh, que fue derramada abundantemente en nosotros a través de Jesucristo. No sé qué contexto está diciendo ahí, pero puede ser la gracia. A través de Jesucristo, dice, eh, obrando en aquello que es placentero a la vista de Dios, en su vista, a través de Jesucristo. Entonces las obras incluso se hacen a través de Jesucristo. Eh, Claro. para que Dios sea glorificado a través de Jesucristo. Primera de Pedro 4:11. Eso, Mira, por eso, qué interesante lo que tú has señalado, esto de las obras que hacemos nosotros mediante Jesucristo. Cuando hacemos obras mediante Jesucristo, en el fondo, el Señor, obras buenas me refiero, obviamente, el Señor analiza el corazón y las intenciones de este. ¿Por qué yo claro, hice tal? Por ejemplo, ¿por qué estamos acá nosotros exponiendo la palabra de Dios? Tal vez, ¿lo hacemos por Jesucristo o lo hacemos por un capricho de nosotros para ser vistos? Tal vez, no sé. claro, O por ejemplo, cuando ayudamos a un tener hermano seguidores. necesitado económicamente, ¿lo hacemos a través de Jesucristo, por el Espíritu, o lo hacemos por, no sé, por complacernos a nosotros mismos, sentirnos bonachones? Entonces el Señor evalúa todas esas cosas y hacemos las obras a través de Jesucristo. Y esas obras tendrán finalmente recompensa o no.
en el tribunal de Cristo. Por eso claro, también es importante que nosotros estemos examinando nuestras intenciones, nuestras obras, siempre, todos los días, claro. si lo hacemos a través de Cristo o si lo hacemos por medio de la carne. Pero lo que dice Pablo es como quizá un poquito más lapidario hacia él mismo y totalmente exaltador de Jesucristo. En el fondo lo que está mencionando Pablo es que ni las obras, ni la gloria, ni la vida eterna, ni las gracias que da, eh, no las hace por sí mismo. Todo es mediante Jesucristo. La gracia incluso es a través de Jesucristo. Entonces, básicamente es como hay solamente un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Por eso es todo a través de Jesucristo. Yo creo que eso es lo que está tratando de decir Pablo en el fondo. Es como que él se rebaja y dice, yo soy un apóstol llamado, eh, esa, eso es lo mío, pero sin él no soy nada, digamos. Entonces, no, eso que está tratando siempre yo lo veo así, a Pablo, con, Es que con final- esto. finalmente todas las obras de Jesucristo, ¿no es cierto? Porque el apóstol Pablo menciona, eh, no recuerdo la cita, pero que él hace todo por medio del Espíritu, hacía todas las obras como espirituales. Entonces, claro, finalmente las cosas que nosotros hacemos, las obras mediante Jesucristo, van a perdurar en la eternidad. Claro, En cambio, lo que uno haga en la carne es corrupción finalmente, va a claro, perecer. ¿En qué claro. parte nos quedamos? Es Es que no, bien profundo, pero también como bien sencillo y como bien binario en el fondo, porque Pablo dice, mira, yo podría hacer, por ejemplo, Romanos 7 que lo habíamos visto, el mismo Pablo dice, por lo que yo no hago lo que quiero, sino que lo que no quiero, eso hago. Y cuando hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Entonces, por eso él siempre dice, ok, no soy yo, sino que es Jesucristo, en el fondo que lo estoy haciendo a través de él, porque en la carne no mora, sabe que no mora el bien. Estoy retomando Romanos 7. Entonces, por eso se cuida decir siempre esto. En el fondo no soy yo, sino que soy yo a través, por medio del Espíritu, a través de Jesucristo. Es una cosa bien, no es un detalle, digamos, eso es a lo que me refiero. No es es fundamental. ujú. Bueno, nos quedamos entonces en En el 9 dice, el 9. ¿lo puedes leer en la Valera antigua? Sí, sí, del Torastaya, dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Quieres que siga? Es que analizarlo porque dice, porque de testigo me es Dios, ya en el Ujú. fondo él pone a Dios de testigo, Claro, tampoco es menor lo que está diciendo, por eso digo que a quien sirvo en mi espíritu. claro, no la carne. Y también es eso, porque dice, el Señor busca a quienes lo adoren en espíritu En y en verdad. verdad. Entonces aquí está como esas dos partes. Por ejemplo, Dios es testigo, no puede mentir. Ahí Ujú. está la parte de la verdad. ¿Y a quién sirvo en mi espíritu? Ahí está el tema del espíritu. ¿Te acuerdas que en Juan decía eso? Eh, vendrán los verdaderos adoradores, quienes adorarán en espíritu y en verdad. Entonces creo que tiene Sí. que ver con eso. En el Evangelio de su Hijo, ¿ya? Que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Yo creo que ahí Solo, está, hay como o sea, hay una aclaración en el fondo, en qué se enmarca esto, y también hay como una exhortación también a lo que hay que hacer por los demás hermanos, mencionarlo siempre en las no, oraciones. y es importante porque acá el apóstol Pablo hace tal vez indirectamente, inferencialmente, de que tú puedes servir, ¿no es cierto?, en espíritu o en la carne. Y esas obras, en el fondo, no te van a hacer, por ejemplo, como te explicaba recientemente, nosotros podemos estar supuestamente
congregándonos, yendo no sé, sirviendo desde nuestra perspectiva al Señor, pero el Señor no considera eso. Tal vez el Señor analiza primeramente la intención de tu corazón, ¿me entiendes? Entonces, el apóstol Pablo dice, menciona en espíritu. Mm. El Lo- evangelio de su Hijo. Entonces, él está afirmando el evangelio de Cristo. No dice solamente evangelio. No es que existan muchos, o varios evangelios, pero como tú habías mencionado, que pueden haber tal vez hoy en día, no se define lo que es evangelio. Porque mucha religión dice, no, muchos dicen que el evangelio es la congregación, el cristianismo, pero no definen sí, correctamente lo que es evangelio. yo creo que en el fondo lo que yo quiero llevar a colación es que Pablo, cuando fue en camino a Damasco, fue quebrantado. Y es necesario eso, porque como tú estás diciendo, mucho de lo que se hace es en la carne. Claro, La carne es el cuerpo físico, pero también es el alma, en el fondo, porque eh, siguen relacionados. Entonces, Dios en el fondo no quiere que el hombre lo sirva con sus habilidades, con su alma, con su fuerza humana, eso, sino que quiere en el fondo quebrantar para que el espíritu sea lo que se comunique con Dios. Eso es lo que en el fondo se está buscando, porque digamos, en la caída, básicamente, el alma quedó pegada al cuerpo y encapsulando un espíritu que está muerto. ¿Ya? Lo claro, que en el fondo busca el cristianismo y lo que está diciendo Pablo, básicamente, es que yo ya me quebré. Yo ya estoy en un versículo dice, yo estoy muerto, me considero muerto, crucificado. Entonces, de esa forma, él puede servir en el espíritu, sí, que es lo que siempre menciona, no tanto con sus habilidades, porque él tenía muchas habilidades, digamos, cuando era en la religión judía, digamos. sí, Eh, y sin duda era una persona llena con virtudes, o sea, creo que hablaba por lo menos, no sé cuántos idiomas hablaba, bastante. eh, pero eso no era algo en lo que él se gloriara en el fondo, él solamente se gloriaba en este tipo de cosas y por medio de Jesucristo, como Qué, habíamos visto en los otros versículos. qué interesante esto que estamos mencionando. No sé si siento un eco, ¿Cómo? siento como un eco cuando yo hablo, un eco como más o menos tenebroso. Ah, te están molestos los amigos, chuta. No importa, tenemos al Ya, Señor, la protección del Señor, y Él nos protege. reprendamos ahí las interrupciones porque no tienen parte ni parte ni lugar en esto. ¿Sí? Y Sí. además, y además pagamos la versión paga, precisamente para que no nos interrumpieran. Hermano, interesante lo que sale acá porque, como tú decías, a veces nosotros estamos más confiando en la carne. Por ejemplo, en el contexto del Antiguo Testamento tenemos al profeta Jeremías, que él, ¿Mm? en el fondo, despertaba bastantes dudas, que, claro, el profeta Jeremías, al fondo, eh, bueno, eh, desconfiaba de sí mismo, que yo soy un niño, que no voy a ser capaz de profetizar y hablarle a los judíos, etcétera, porque no sé, soy un niño. Pero Claro, el Señor le decía, yo pondré palabra en tu boca, tranquilo, no claro, confía en tu carne. Más atrás vemos el caso de Moisés, que decía, pero yo soy incircunciso de labio. No, el Señor decía, confía, confía. Entonces yo también quiero llevar esto a colación. Hoy en día hay muchos jactanciosos que se mm, dice, oh, yo estudié un PhD en teología y fui al instituto, no sé, tal cual, ¿no es cierto?, y 5 años de universidad. Entonces ellos confían, en primer lugar, en su academia, y muchos de los que lo siguen confían en esa persona por su oratoria. Hay claro. quiero destacar aquí un famoso orador, ¿no es cierto?, cristiano, buen hombre, Sujel Michelén, ya, que Ya, todos dicen que tiene mucha credibilidad porque un hombre de gran oratoria. Sabemos que tiene doctrina falsa, pero en el fondo esta gente no está sirviendo en espíritu, sino en su propia capacidad. en su carne, en su alma, que es, digamos, el intelecto, las oraciones, las oratorias, pero eso
eso no lo ve, y eso es lo que, eso es lo que está mencionando Pablo. Si por eso digo, no hay desperdicio en ninguna palabra, porque dice que el servicio en el Espíritu. Ahora, qué es el Espíritu? ¿Cómo lo vemos? Realmente no es visible. Por eso digo que no es. Y muchas veces lo que dice a ver, el primer Adán fue hecho un alma viviente, ¿ya? En Adán todos morimos. Entonces, el alma no es lo necesario, pero el postrer Adán fue hecho un espíritu vivificante. Entonces, a través del Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, se vivifica el espíritu de Pablo y a través de eso se puede servir a Dios, eso es lo que está diciendo en el fondo, y siempre es a través de Jesucristo. Entonces, ahí hace como, y Pablo es como bien estructurado en su lenguaje, y explica todo esto que parece como disperso, pero no es tan así. Esto no sé. Y mira, dice, versículo 10 rogando que de alguna manera, ahora al fin, por la voluntad de Dios, haya de tener un próspero viaje para ir a vosotros. O sea, no está todavía, es una carta que la mandó. Ujú. Porque deseo veros para impartiros algún don espiritual para que seáis afirmados. Eso, la verdad que ahí no sabría interpretarlo bien. ¿A qué se refiere con un don espiritual? Estaba, bueno, pero se escucha un eco al hablar, como que tenebroso, pero Interrumpen. sí, pero menos. Cristian, yo siempre he considerado que en el fondo hay que estar congregados para, en el fondo, para que se puedan manifestar los dones espirituales, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo estoy como llanero solitario, jamás ¿Ya? voy a poder manifestar saber cuál es mi don espiritual. Pero mientras Sí, esté con los hermanos, reunido con los hermanos, tanto puede ser, bueno, si es cara a cara es mucho mejor, pero si es online, bueno, es la opción que tenemos. Ahí yo puedo darme cuenta de qué don tengo, porque los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, no para mi propia edificación. Por lo tanto, el Señor, si yo estoy solo, ¿no es cierto? No me congrego, el Señor me va a dar, no me va a manifestar cuál es mi don. Por lo tanto, un hermano me podrá decir, hoy tú tienes el don de evangelista, o tú tienes el don de enseñanza, Claro. pero estando solo jamás voy a saber eso. Entonces, de alguna manera, el apóstol Pablo debería haber sentido esa misma cosa, que estando con los hermanos, él podría al fondo presentarles o mostrarles un don a ellos, de enseñanza tal vez, el que haya tenido. Ya, Eso más o menos claro. que yo estoy meditando en eso. Habría que buscar, digamos, quizás habría que hacer como la referencia cruzada, ¿a qué se refiere? Porque en el fondo, ¿te acuerdas que habían distintos tipos de oficios Ujú. y dones? A ver, estaba, creo, eso en el fondo, pero me llama la atención que se puedan impartir, que Pablo diga, ¿sabes qué? Te imparto el don. Ujú. A ver, deja buscar el versículo. Ujú. Y te quiero consultar si sigue el eco, por eso me puse los audífonos, porque de repente lo que hace es como que viene de acá y Ya, rebota para allá. Ahí me. siento unos sonidos raros, Cristian, que me Ya, están un poco. te están como acusando, verso de los dones. Claro, no sé si será tal vez problema de conexión, por lo menos ahora estoy en el living, entonces el living Ya, hay mejor. En mi ya. cuarto no No, llega no, tanta la. es que de repente por el rebote del ruido, por eso me puse los audífonos, porque quizás como que rebota para allá y hace un efecto, pero parece que no es así. Y te pregunto, cuando yo hablo, ¿se escucha como una segunda voz o no? No, Pero ahora no, ¿no? No me no, interrumpe a mí. Ya, no. ya, eso es lo que quería consultar. Es raro porque sabes que yo pensé que no pasaba esto en la versión paga del StreamYard, pero igual interrumpe. Ujú. Bueno, em, es Primera de Corintios capítulo 12. A ver, veamos los dones. Ujú. Espérate, era Primera Corintios capítulo 12. Lo voy a buscar para ver la referencia. 1 de Corintios. Mira, no carga.
Hermano, dame ¿Mm? 2 minutos, regreso. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Tú sigue complementando. Ya. Vamos a seguir. Ya, dice. Mira, ahí está. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que vosotros erais gentiles, llevados. ¿Se ve ahí? Espera un poquito. Ahí está. ¿Cómo se os llevaba a los ídolos mudos? Hay diversidad de operaciones, pero esto es el Dios que hace todas las cosas de todos. Pero a cada uno les dado manifestación del Espíritu para provecho, para reconocimiento. Ahí está el tema de los dones, ¿ya? Hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es. Em, entonces, estos son los dones espirituales de Romanos capítulo 1:8, ¿ya? Em, Mira, incluso menciona que los dones son, a otros les dado hacer milagros, a otros les dado hacer profecía. Estaba viendo los dones, ahí encontré los dones espirituales, están en 1 Corintios capítulo 12, ¿ya? Que eso es lo que en el fondo me llama la atención porque Pablo podía impartir estos dones, por ejemplo, a uno les dado hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Entonces, claro, el tema de las, como que en el fondo hay como un orden jerárquico de los dones y alguien técnicamente podría tener un don de hacer milagros hoy en día, si es el mismo sistema, porque dice, porque la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. No, dice, voy a, voy a, voy a, voy a ingresar del principio. Ujú. ¿Todo bien, hermano? Todo bien, hermano, tranquilo. Sí, 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 ya. Ujú. Dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero es el mismo espíritu, ¿ya? Hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, Ujú. pero a cada uno les da la manifestación del espíritu para provecho. ¿Te acuerdas cuando decía Pablo en Romanos 1:8, decía que les impartiré dones para que sean establecidos, Ujú. established? eh, Oh, bueno, claro. esos son los dones en el fondo, de Romanos 1:8. Ujú. Y quisiera algo añadir, Cristian, respecto a los dones espirituales, porque eh, el apóstol Pablo después me parece que ¿Mm? bueno, no sé si la carta a los Corintios acá o en Romanos, que también habla de los dones espirituales en los capítulos mucho posteriores, habla que como que no tengan una especie como de disputa quién tiene mejores dones, que está aquí, que allá, que no, es que mi don es mejor que el tuyo, yo tengo más dones que tú, Claro, porque en el fondo lo que hace el apóstol Pablo aquí es, en el fondo, que todos los dones son necesarios. O sea, imagínate si todos tuviesen el don de enseñanza, ¿y qué pasa con los demás dones? Y claro, esto extrapolémoslo, por ejemplo, al campo de la sociedad. Imagínate que nosotros a través de la división del trabajo, todos nos beneficiamos. Imagínate, por ejemplo, si todos fueran constructores, albañiles, todos quieren ser constructores albañiles. ¿Y qué pasa con el resto de los trabajos? Oye, abogados, médicos, camareros, etcétera. Entonces, por eso el apóstol sería un desastre en la sociedad. Lo mismo pasa con los claro, dones. O sea, es importante que haya esta diversidad de dones entre los hermanos y que uno no esté como envidioso del otro, porque este don es mejor, yo quisiera tener este don, etcétera. Entonces, los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, no son para nosotros en el fondo jactarnos. Y si nos jactamos, nos jactamos en Cristo. totalmente, totalmente. Ujú. Dice que un espíritu es, digamos, todos vienen de ahí. Ahora,
yo no sé el contexto, yo no sé si ellos en Roma estaban esperando que viniera Pablo y que a mí y no tenía el don y Pablo como que se lo impartiera, que es lo que está diciendo ahí. Claro, Eh, sí. me, bueno, era lo del primer siglo, ahora es otro sistema porque claramente no está Pablo, digamos, con nosotros acá, digamos, Ujú. pero eso es lo que me llama la atención. Dice, mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener algún fruto también entre vosotros, así como entre los otros gentiles. Y ahí no hay que como que entender el contexto. Sí, ¿Por qué está diciendo? A ver, he sido estorbado para tener algún fruto también entre vosotros. ¿Por qué está diciendo eso Pablo? Yo no, ahí como que no lo veo tan claramente. Ahí debe ser la historia, digamos, lo que estaba pasando. claro. Bueno, partamos del principio del versículo. ¿Estorbado por quién de partida? En sus viajes. Sabemos que el apóstol Pablo fue pero poderosamente usado por el Señor para llevar el evangelio a los gentiles. Claramente esto no le gustaba al enemigo y le ponía Mm, estorbo tras estorbo, le ponía peligros, les ponía falsos hermanos, cizaña, para que él fuese estorbado en sus viajes. claro. Ahora bien, algunos también entre vosotros, así como entre otros gentiles. Uno, analizándolo someramente, en el fondo uno puede manifestar un fruto, ¿no es cierto? Llámale mediante el Señor Jesucristo, estando cara a cara, en una congregación. Estando él solo también en prisión, él solamente podía limitarse a escribir las cartas. Pero en el fondo, estando cara a cara con los hermanos, ya tú puedes, por ejemplo, manifestar la caridad con tu hermano, Mm, solidaridad, la exhortación también. claro, claro. Ujú. Mira, no, es que yo trato de, bueno, esto uno lo va entendiendo en su caminar también, pero quizás Pablo en el fondo decía, claro, me he propuesto ir, ¿ya? Ujú. O sea, si fuera por mí me tomo un barco o un vuelo ahora, pero en realidad el que da el vamos acá es nuevamente el Señor. Mira, te quiero contar un caso, un ¿Mm? ejemplo. Yo siempre en el lado de mi corazón, ¿Mm? ya, tomar un vuelo, ir ya sea a Canadá o a Nicaragua y visitar a mi hermano David Estrada en Claro, Canadá o a mi hermano hermano Oscar, David, Oscar, Oscar Blanco. Me encantaría ir, yo por mí voy mañana mismo a ambos países, a visitarlo, a congregarnos, etcétera, a conocernos cara a cara, inclusive ir a Santiago, a conocerte a ti, Cristian, que no te conozco, pero personas, sí, a po, veces las circunstancias no nos, yo quisiera ir, pero no, a veces por temas de no lo dinero, tal permiten, vez, tiempo, ¿me entiendes? no lo permiten. Claro. Y quizá, es que eso es lo que yo veo, porque en el fondo Pablo lo que está diciendo acá también es profundo, porque dice: "Okey, yo podría proponerme ir, he sido estorbado, Ujú. ¿cómo se llama? Pero cuando Dios del vamos, va a ser posible, y ahí voy a tener un fruto entre ustedes", digamos. Es como casi también hay una modestia ahí, digamos, decir, en el fondo, cuando no es cuando yo quiera, digamos. Sino Claro, que los mismos estorbos me van dando un indicio de que todavía no es el momento. claro. Claro, Es tal vez, claro, puede ser un estorbo, tal vez, no del enemigo, sí puede ser una circunstancia, ¿no me entiendes? A claro, veces nuestro estorbo es el tiempo, el dinero, claro, el trabajo. claro, A veces la salud, en el caso pueden haber hermanos con con salud, ¿no es cierto? Enfermos, tal vez. Entonces, hay muchas circunstancias que a ti te estorban para poder congregarte con hermanos, ¿cachai? Que pueden estar lejos de tu lugar geográfico. mira, mira, dice Pablo: "A griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios soy deudor", ¿ya? En el fondo, es lo que es la misma el mismo esquema, es la misma autopercepción, digamos, de Pablo, de que él es de que él está muerto, digamos, básicamente. O sea, está como hipotecado en ese sentido y tiene que predicar el evangelio. Entonces, y en cuanto a mí, estoy presto, es lo que digo en el fondo. Dice, en cuanto a mí, presto estoy a predicar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ya, o sea,
si ustedes son griegos o romanos o bárbaros, lo que sea, o bárbaros, lo que sea, o sabios o no sabios, el evangelio lo voy a seguir predicando, ¿ya? Ujú. Y lo que dice acá es eso, no me avergüenzo, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación, a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, Sí. ¿ya? Ese, Ujú. ese es como el centro, yo creo, ahí está el... Ahora, Cristian, yo me estaba haciendo esta pregunta ayer en ¿Mm? mi estudio personal ¿Sí? respecto a esto. Eh, Esto lo planteo como una pregunta retórica, ¿no es cierto? ¿Por qué uno debiese sentirse avergonzado del Evangelio, como lo dice el apóstol Pablo? Bueno, yo te lo voy a comentar, y ¿sabes qué? Me gustaría mostrarte un pequeño video, un reel, lo voy a buscar que lo vi ayer, Ujú, y que precisamente es la razón de por qué uno se siente avergonzado del evangelio, porque parece algo necio, ujú, porque la sabiduría humana es en el fondo, pórtate bien, haz lo bueno y te vas a ganar el cielo. Eso es en el fondo, es como está seteado el ser humano, ¿ya? ujú, Entonces, si tú le dices a alguien, no, la salvación es en Jesucristo, por medio de su sangre, ujú. eh, no hay justo ni uno solo, y siempre a través de Jesucristo es la vida eterna. Realmente ahí como que hay algo que no hace clic con el ser humano, con la persona, Y por ¿entiendes? eso muchos se resisten a ese mensaje, por lo cual después no tendrán excusas porque ya se les presentó el mensaje, pero es un mensaje que, como tú dices, es ilógico a la mente humana. Si tú Es ilógico, si tú predicas de Cristo, del nuevo evangelio de salvación, como que, ¿cómo yo voy a ser un hombre malo, perverso, depravado? O sea, no, o sea, olvídate, yo hago limón, hago esto, hago beneficios sociales, y tú me estás diciendo algo que es todo lo contrario, y claro, se genera en el fondo una especie de estigma. La persona como que te confronta. Puede ser claro, agresiva, pasivo-agresiva, o te puede decir con indiferencia. Ahora bien, totalmente. bueno, tú ibas a mostrar un video, me comentaste. No lo encontré, como que se perdió el short, era un short que vi ayer. Aquí está, aquí lo encontré. Mira, te voy a mostrar lo que pasa. ¿Ya? Ujú. Espérate, lo voy a mostrar. Dale. Voy a cambiar la pantalla. Mira, Sí, sí, sí. compartir esta pantalla. Este es un short de esos que sale, es como un canal Ujú. con Solo inteligencia salí a artificial. divertirme un rato. Mis hijos saben Ahí cuidarse está. solos, no es para tanto. Ellos lloraban en la oscuridad mientras tú bailabas. Son huérfanos con madre viva. La fiesta terminó para siempre. Ahora llorarás tú. ¡Lárgate! Gasté una fortuna para ser perfecta. Soy la mujer más hermosa del mundo. No puedes rechazarme. Cambiaste de tu rostro, pero no tu corazón. Tu belleza es plástico y el plástico se detiene. Hoy es la Quería mirar mis propios de tus hijos por un trago amargo. Jugaste en tus veces. Bebé de tu propia soledad. Yo construí un imperio. Daba trabajo a miles de personas. Exijo hablar con tu superior. No eran empleados, eran esclavos de tu ambición. Los pisaste para subir tú. País, a veces hay que ensuciarse las manos para mantener la paz. Robaste el pan del pobre para llenar tu mesa. Tu paz era solo silencio comprado. Aquí tus leyes no sirven. Estás destituido. ¡Fuera! Solo salí a divertirme un rato. Bueno, eso es lo que en el fondo quiero decir, que parece muy sensato lo que están diciendo en ese video, que en el Ujú. fondo arrepiéntete de que saliste de fiesta, de farra, de que eras un mal empleador, de que eras una persona insensible, pero ese no es el evangelio, eso no te va a justificar en el día del juicio. Lo único que va a ver el Señor, ¿está la sangre o no está la sangre? Ujú. Entonces, decirle eso a una persona es realmente como un poquito contraproducente, digamos. Si la persona está diciendo, me estoy esforzando
por dejar el alcohol, por ser buena madre, por ser esto, y tú le dices, oye, eso no cuenta, digamos, es otro el evangelio. ¿Dónde está Cristo ahí? No está. No está Cristo. Y en ese video habría, mira, los comentarios es todo, ¡ay, qué hermoso! Muy buen mensaje. Entonces, no, por eso te digo, puede avergonzar si Pablo le dice, ¿cómo le dice Pablo que eso no tiene nada que ver con cristianismo? Por mucho que aparezcan estos ángeles con alitas y diciéndole a la gente que se tiene que portar bien, hacer, no, ese no es el evangelio. Entonces, por eso digo que avergüenza y de uno puede avergonzar o puede y ofende a la otra parte o simplemente no se entiende. Claro. Por eso el Evangelio es tan resistido, Claro, porque cuando nos golpea el orgullo, nos mira golpea el la cara. título. Mira el título como dice, serás juzgado, el título, no sé si se ve el título, pero lo quiero leer, se dice, serás juzgado tal como fuiste en la tierra. Y ese no es el juicio, po. Mira, ahí le hice un comentario, ¿se ve, cierto? No, no se ve. Esto no se ve, No, no se ve el comentario. Ay, no se espérate, ve. es que espérate, ahí está, ahí está. Dice, serás juzgado tal cual como fuiste en la tierra. Incluso Ahí está razón por ahí. Y yo le puse eso, esto es pura salvación por obra. Voy a cambiar y darle un giro grande a mi vida. Dios es la salvación. Ya hay una persona que no entendió el Evangelio, pues dice, ningún ser humano se justificará delante de Dios. Ya el juicio se acerca, aun cuando hay gente que no lo cree, además hace una burla. Dios es la única salvación, pero es que no ven que ese no es el Evangelio. Por eso te digo que, claro, en que el duro. fondo, ¿Mm? lo que se hace ahí es como una balanza. Pesan las obras buenas y las obras malas. Si las obras Claro, malas pesan más que las obras buenas, no, al lago de fuego. claro, No totalmente. es, eso no es el Evangelio, no está Cristo ahí. No está ¿Me Cristo ahí. entiendes? Mira lo que dice este. Dice, amor, humildad, educación, amabilidad, conocimiento. Dios bendiga a todos. Pero eso no es el evangelio. O sea, la única forma, por ejemplo, si esta persona que dice, yo fui esto, y digo, bueno, pero estaba cubierto por la sangre de Jesucristo. Y dice la Biblia que me limpia de todo pecado. No tengo por qué estar dándote excusas a ti de lo que de lo que hice o lo que no hice, si eso quedó todo Oye, cubierto y todo, juzgado en la cruz. Entonces interesante, no, interesante que en ese texto dice, reafirma, Pablo, el Evangelio de Cristo. Pero la Reina Valera 60 dice solamente el Evangelio. ¿Por a qué ver, veámoslo. quitan de Cristo? No A entiendo ver, eso. compartir esta pantalla. A ver, veamos el 16, ¿cierto? Sí, Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Esta es la de la Valera 2023 Gómez, ¿ya? Vamos a ver la Valera 60. ¿Te fijas que el Evangelio de Cristo no se predica? no, Puras buenas formas, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Mira, no está. no está. Claro, porque no estoy, y la King James dice, porque yo no estoy avergonzado del Evangelio de Cristo. Entonces, eso te da paso, del fondo, algo genérico. Claro, ¿En qué sentido? Nosotros sabemos que las versiones nuevas, ¿no es cierto?, que no son para nada purificadas, no. tienen la intención, del fondo, llegar a todo a la nueva era. Mira, Y, y a veces la palabra evangelio, bueno, tiende a ser muy genérico. No es que existan varios evangelios, pero por algo el apóstol Pablo dice el evangelio de Cristo. es Por que algo el Evangelio de Cristo, porque en el de fondo, Cristo. porque por ejemplo esta gente está predicando ahí, que eso no es un evangelio ese video que estábamos viendo. Imagínate que yo fuera juzgado por todas mis obras. Ya no era bueno para la botella, pero me va a salir este angelito ahí con los ojos brillantes, juzgándome por lo que hice no sé cuándo. ¿Qué evangelio es ese? En el fondo no es un evangelio, es una maldición. Estamos todos, y lo que dice Romano es que estamos todos bajo pecado.
Entonces, ¿cuál es el evangelio? El evangelio de Cristo es que Él cargó por todos los pecados de todos en la cruz. Ahí está el juicio. No se va a llegar a ese punto. O sea, si uno está en Cristo, no va a llegar No. Mm, ya fue juzgado y caso cerrado el tema ujú, del pecado. Entonces, claro, podría ser que ese juicio sea el juicio ante el gran trono blanco, lo que están mostrando ahí. ujú. Pero bueno, no se entiende bien el contexto, pero es importante que saquen de la valera el de Claro, Cristo, es que es muy sutil, po. Es muy sutil porque, por ejemplo, hoy en día los católicos dicen, vamos a hablar del Evangelio. Y claro, y es cualquier cosa, te empiezan a hablar de María, de las obras, de confesarse ante claro, el, ante el curita. Eso es el Evangelio. la buena ¿Ves, por nueva, ejemplo, ves, por ejemplo, a los reformados, protestantes? No, es que el Evangelio está siendo atacado en el mundo, pero los que están atacando, en el fondo, son un grupo de cristianos, no sé, de África, que muchos de ellos tal vez sean católicos o en base en Siria, cristianos. El Evangelio está siendo atacado y son católicos, pues, aunque están dando imágenes, o son claro. ortodoxos. Y O para puede ellos ser que todo, los que lo estén atacando, ellos dicen el evangelio porque ellos piensan que lo de ellos es el evangelio, pero los que lo claro, están atacando son las personas que les dicen, oye, no estáis predicando el evangelio, claro, estáis engañando a la gente, predicando falsa doctrina. O sea, si mi evangelio, por ejemplo, como protestante o reformado, es que si fuiste elegido o no antes de la fundación del mundo, eso, predestinado, claro. ese no es un evangelio, porque No, ¿cómo sé yo que fui elegido o no? E incluso no, si incluso si yo fui uno de los elegidos, suponte que alguien te dice una revelación del cielo, sí, tú fuiste elegido antes de la fundación del mundo para ser salvo, ¿ya? Y bueno, qué bien por mí, pero los demás no tienen ninguna opción, no, porque ellos están en el decreto de reprobación. Entonces claro. no pueden creer, entonces no te preocupes, Y acá, entonces, qué evangelio es eso? Y cuando uno los ataca, dicen: "Oye, están atacando al evangelio", porque ellos dicen que el eva claro, ¿me entiendes oye, y aquí también en 16 dice a todo aquel que cree. O sea, no está haciendo excepción de personas, a todo aquel, claro, claro. cualquier persona, judío primeramente y también al griego. Pero hay que creer el evangelio, pues, no es creer cualquier cosa, porque yo puedo creer cualquier cosa y a todo el que cree, ¿querer En el qué? Evangelio claramente, sí, obviamente. Claro, Si todos, la gente cree en algo, o sea, claro, claro. claro. Oye, interesante, bueno, Pablo está haciendo la distinción que el Evangelio va para judíos y para los gentiles. ¿Mm? Ahora dice que en el Evangelio, en estas buenas nuevas de salvación, se revela la justicia de Dios, de fe en fe. Ya, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela de fe en fe. ¿Te acuerdas que yo te decía, creo que lo conversamos, no me acuerdo, o le di muchas vueltas a este tema, de que de que los que no creen en el evangelio te dicen un razonamiento así? O sea, tú hiciste todas las fechorías del mundo, te portaste mal, hiciste pero las peores atrocidades, y porque te arrepentiste, tuviste en fe, vas al cielo. En cambio, la persona que fue buena madre, que fue esto, que fue un ciudadano ejemplar, pagó sus impuestos, no le hizo daño a nadie, esa persona va al infierno, ¿ya? ¿Y cómo Dios va a ser justo cuál es la justicia de Dios en eso? Digamos, entonces la justicia de Dios está en el Evangelio, en el Ujú, sentido de que Él cargó los pecados, Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. Los demás no están justificados, lamentablemente, si no son de la fe de Jesucristo, si no tienen ese Evangelio, no están justificados. Entonces, esa es la fe, en el fondo, dice, la justicia de Dios se revela de fe en fe. O sea, es lo que te estoy explicando en el fondo, que yo creo que todos mis pecados fueron cargados en la cruz, ¿ya? Los del mundo entero, en el sentido de que la expiación es universal, no hay una expiación limitada, como plantea el calvinismo, ujú. y la única, digamos, la parte que le corresponde al pecador es aceptar y creer con obediencia al Evangelio.
que es lo que decía Pablo al principio, como habría ahí, digamos. Y esa es la fe, digamos. Claro, Y se revela de fe en fe porque alguien que no tiene esa fe no la puede transmitir. ¿Cómo transmites algo que no crees o que no entiendes o que no se te ha revelado? sí, por eso Es importante difícil, eso, porque en el fondo nosotros cuando predicamos, ahora estamos hablando nosotros, ¿no es claro, cierto? Por la fe, ¿me claro. entiende? Porque tenemos fe en el Evangelio y hemos sido justificados por esa fe. Y podríamos decir que esta sería una especie de lo que estamos haciendo ahora, este video, es una obra Mm, de fe, para que los demás tengan fe. De claro. nuestra fe, en el fondo la que tenemos, estamos Transmitirla, queriendo que otros tengan la misma fe en nosotros, claro. ¿ya? De fe a fe. Entonces, claro, ya más o menos está aclarado eso de fe a fe. Eh, la fe es, ¿no es cierto? Como dice Romanos capítulo 5 versículo 2, es el medio a través del cual tú Mm, ingresas a la gracia de Dios, tienes acceso a la gracia de claro, Dios. claro. ¿Ya? Por lo tanto, el calvinismo, como dice que solo por gracia la salvación, Mm, excluyendo la fe y la justificación, el calvinismo, en el fondo, arma un paquete que todo es la gracia, todo es la gracia. La fe es por la doctrina gracia, de gracia. el arrepentimiento es por la gracia. Pero Mm, Romanos te dice 5.2 que tenemos acceso a través de nuestra fe a la gracia. a la O sea, no va a gracia. ser, ¿me entiendes, no? No va a haber... La fe es como no- el pasaporte, digamos. Es como que si no hay fe, no, como que no, en el fondo no, no hay gracia. Y hay no, que nuevamente recurrir a la definición de fe que está en Hebreos 1, capítulo 1, creo. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. ¿Ya? claro, no es una Entonces, certeza, un sentimiento absoluto, de autoconvencimiento, no, yo soy salvo, total. salvo, y me convenzo. No, es una sustancia, dice. Claro. La sustancia es como el elemento tangible. ¿Y cuál es el elemento tangible, digamos? Es la misma promesa, digamos, es la misma sangre, como lo habíamos visto en otro capítulo, la sangre de Jesucristo, que es la que nos limpia de todo pecado. Y por eso te puedo decir que no vamos a ir al juicio, Claro. como mostraba en ese video que mostré ahí, digamos. O sea, es la esperanza que uno tiene de irse antes, la esperanza bienaventurada, digamos. Y esa es la fe, digamos, esa es la sustancia. No voy a ir no voy con el mismo piño que los demás, digamos. Ese es el tema. Eh, es bien, es bien práctico también, si uno lo ve. No es una cosa tan abstracta. Bueno, toda la enseñanza de Cristo dice que es simple, que tiene una simplicidad. Claro. No es que sea física nuclear y que nadie pueda No, entenderla. El Evangelio todos pueden entender. No hay excusa claro. para eso. Pero los No hombres hay, ponen obstáculos. Y eso también lo vamos a ver más adelante también en el transcurso de los versículos subsiguientes. claro. Bueno, Mira, veamos. y lo otro en el fondo, la justicia de Dios, el versículo 17, Ujú, la justicia de Dios es el Señor Jesucristo. claro, Entonces uno tiene que en el fondo, ¿te acuerdas que Pablo le predicaba a los gentiles? En algunas partes decía el Evangelio y en otras partes les habló de Jesucristo. Por ejemplo, había el libro de los Hechos. Entonces es como intercambiable, esta cosa media modular que se puede intercambiar una cosa por la otra. La justicia de Dios revelada de fe en fe. Por ejemplo, en ese video que les mostré, como dijiste tú, hermano, bien, nunca se habló de Jesucristo. no, Entonces, claro, jamás. alguien les dice, mira, tú puedes evitar este juicio, que va a ser para todos los que perezcan en sus pecados, digamos, todos los que no recibieron el amor para hacer la verdad, están condenados, van a ir a esa situación, que les van a leer todo, tiene que ser así. Para evitar eso, está la justicia de Dios, que se imputa. Claro, ahora ese video está viciado porque se muestra un ángel como juez. Y el Señor Claro, le da todo al juez, todos los juicios al Señor Jesucristo. claro, también No, eso no, es, no al ángel. no, pues, y tampoco tienen alas, digamos. Si no, si está todo mal, pero lo que en el fondo es el nivel de cosas Oh, que están apareciendo, que por eso el hay que tener nivel de... cuidado con la inteligencia artificial, si bien es una herramienta útil, pero Mm, también hay que ir, claro, tener pero, precaución. pero en el fondo te digo, la sabiduría del mundo es esa, pórtate bien y eso te va a llevar al cielo, Ujú. ¿ya?
Y bueno, puede ser que de a poco, que a la gente, a cierta gente Dios ve eso, digamos, porque lo que estamos viendo hoy en día es que hay gente que ya está completamente cegada, digamos, por sus mismas acciones. Eh, pero bueno, eso es la justicia de Dios. Dice, vamos a pasar al tema, ya llevamos 1 hora 30, yo creo que da para hacer Uh, otro, un segundo Romanos 1, porque hemos hablado harto. es que si lo abordamos ahora, vamos a estar 4 horas. Sí, vamos a estar 4 horas. Vamos a aburrir Entonces, a la audiencia. en el fondo, cuando alguien dice Romanos 1, como que se acuerda, lo primero que se acuerda es esto, pero lo que estaba al principio yo creo que es incluso lo más importante, porque básicamente lo que hace Pablo acá es que introduce el libro, sus ¿Mm? credenciales, digamos, y claramente no tiene credenciales, sino que siempre por medio de Jesucristo. Por eso soy un apóstol, soy llamado, soy un deudor a los judíos y a los gentiles y tengo que predicar el evangelio. Eso es lo que dice. Y después, ya del versículo 18, que lo vamos a ver en el próximo programa que Sí, sí, hagamos, qué bueno. hace la diferenciación y cuenta un poco una historia de la humanidad, de lo que ha sido hasta ese punto. Sí, qué bueno que lo mencionas porque qué bueno que estamos de acuerdo de hacer la segunda parte de Romanos 1, enfocándonos exclusivamente en esto, en la ira de Dios, ¿no es cierto? Sobre todo en piedad, porque hay mucho que tocar. Y nosotros habíamos hablado el día de ayer en privado y Mm, tocamos algunos puntos importantes dentro de este apartado de Romanos capítulo 1 que amerita hacer una parte 2, porque si lo hacemos claro. ahora, nos vamos a No, extender y lo vamos a presentar no, estando cansados ya. ¿Me claro, entiendes? Entonces es importante que estemos frescos. claro. Entonces, claro, dejemos que hasta acá, no habíamos contemplado esto, pero lo podemos dejar para el día de mañana, si tú gustas, si tienes Ya, un hagámoslo tiempo. mañana. Sí, sí, hagamos mañana una segunda patita, pero en el fondo estaba como el esquema es ese, Romanos. Tiene 31 versículos, nos quedan como 13 más para ver. Y hay Claro, bastante en eso. Así que, bueno, ahí claro, sí, sí. me parece, fue, estuvo bueno. Estamos usando la nueva, como el nuevo, la plataforma nueva que contratamos acá con el hermano y está un poquito distinta a mi. Estamos ahí acostumbrándonos, no es fácil. Sí, sí, Y así tampoco, que o sea, es una de las mejores plataformas de streaming, o sea, y hay que aprovecharlo mm, al máximo. tiene sus limitaciones también, ¿no? Han cambiado las condiciones del plan y todo el asunto, bueno, Esto, más que nada está destinado a personas que se dedican al tema de streaming, claro. que tienen canales sobre los 100.000 suscriptores. Nosotros somos, bueno, ambos tenemos un canal pequeño Mm, que tampoco no pretendemos crecer en audiencia. O sea, nosotros queremos que esto llegue a los que tenga views, no para que mm, nosotros seamos glorificados, porque nosotros da lo mismo eso, mm, sino claro, que lo vean y que la gente aprenda a través de estos videos, a través que el Señor nos pone, ¿no es cierto? Porque no es nuestro intelecto, no es nuestra capacidad, ¿cachai? Es el fondo eso, que somos instrumentos del Señor, nada claro, más. claro. ¿Mm? Pero bueno, Eso, hagamos la segunda hagamos parte. mañana y vamos a hacer del versículo 18, porque mira, Sí, sí, sí. porque me interesa un poco esta como estos como paréntesis que hace Pablo, estas cosas que compara una cosa con la otra, porque dice la justicia de Dios en un Ujú, versículo, ¿ya? El 17, porque la justicia de Dios es revelada de fe en fe, ujú. y, y ya va a pasarlo para mañana, dice, porque la ira de Dios se Claro, revela al cielo. Entonces, por un lado está la justicia y por otro lado está la ira. O tienes ahí la es, claro. justicia o tienes la ira. No hay Sí. y por eso digo que Pablo no hay desperdicio, es una cosa ¿Tienes la si uno justicia lee de eso. Dios? ¿Tienes la Claro, justicia de Dios? ¿O tienes tu propia injusticia? Tú claro, eliges. claro, o la ira, Ujú. digamos. Eso es lo que Claro, estamos viendo. sí. Ya, pues, hermano, entonces, ya vimos la parte de la justicia, hasta el ¿Mm? versículo 17. Mañana yo creo que toca ver la ira de Dios ¿Mm? en el Romanos 1, digamos. ¿Y por Entiendo. qué por qué ocurre? Así Así. que mañana a la Bueno, misma hora, 7 a las 6, 7, no, ¿a las 7? No, a las 9, bueno, al día fue a las 9. habíamos quedado a las 9. Sí. Igual te aviso, porque tú sabes que el Sí, trabajo. avísame. Sí, Pero bueno, ya, pues. ya, pues, Mañana hermano.
buenas noches y nos vemos mañana. Cristo viene. Perfecto. Maranata. Maranata. Chao. Amén. Chao.